Uno de los temas que siempre me dio vuelta, incluso cuando estudiábamos el origen de la humanidad desde puntos científicos, nunca me cuadró eso de que el hombre tenga una proveniencia del mono, por muchos motivos, pero donde definitivamente con el avance del estudio del genoma humano, cuando se descubre finalmente que el hombre tiene más parecidos al cerdo o a la rata y se distancia en muchísimo genéticamente del mono, toda esa creencia de la evolución está bastante cuestionada por la misma ciencia incluso, a pesar de que en las escuelas se sigue enseñando eso que ha quedado obsoleto con todos los avances de la ciencia. Pero el origen de la inteligencia del hombre, que si nosotros midiéramos desde que el hombre estaba en las cavernas hasta hoy día, la evolución de la capacidad del uso de su cerebro, etc., no ha tenido mayores saltos, y que sin embargo el hombre sí ha tenido saltos en cuanto a su inteligencia, su capacidad, su desarrollo. No hay un sistema lineal de desarrollo en el hombre, porque mientras existía un hombre como lo testifican los bronces de Rieschi en Italia, donde aparece un hombre perfecto, en la misma época en donde estaba todavía el hombre en las cavernas, en el sector de Alemania profunda, nos da a conocer de que posiblemente hubo un paralelismo de humanoides y humanos que fueron juntándose y fueron combinándose, pero aparece un hombre inteligente de las categorías que hoy día nosotros conocemos como ser humano, no necesariamente evolutivamente por ejemplo, del tiempo de Cro-Magnon. No. Hay un aspecto que la ciencia llama el eslabón perdido, es decir, todavía no se encuentra esa conexión entre uno y otro. Vamos a los textos, las leyendas y de todas las creencias, incluso los ancestros nuestros en la zona del Titicaca u otros, que hablan de la creación del hombre en algunos casos como el hombre venido del sol, y de hecho hay antiguas generaciones de la humanidad estaban convencidos de que el sol era la fuente de vida donde había venido el hombre, y por eso lo adoraban, ¿no? La adoración al sol es muy potente en muchas generaciones. Pero lo que me llama la atención y lo que me pone un gran tema es cuando en muchos textos de la Biblia, del Génesis, del Antiguo Testamento, que es un escrito hebreo, y en donde hay explicaciones de textos hebreos que son todavía más profundos que lo que conocemos como Antiguo Testamento en la Biblia cristiana. Es interesante ir a investigar los textos hebreos sobre el Génesis, que dan muchísimos más luces y aportes y agregan otros elementos que no están en el Antiguo Testamento que incluyeron los cristianos. Pero sí hay tres aspectos que me llamaron la atención, que están en los libros hebreos, desarrollados incluso, y que están también en los textos que los cristianos sacaron de los hebreos. Hablo de Génesis 1, versículo 27, Génesis 2, del 18 al 21, y Génesis 6, versículo 2, para que ustedes lo averigüen. Hay una aseveración que en algunos textos, porque de acuerdo a las traducciones, unos son más claros, otros menos claros, algunos agregan cosas, otros menos, en los textos hebreos se explica mucho mejor. Hay una Biblia que es la Biblia de Jerusalén, donde a pie de página explica otros elementos. O sea, cualquier persona, volvemos a lo que hablamos al inicio, no te quedes con la primera impresión o con el dogma o enamorado de tu verdad, sino que investiga.
y ve todas las versiones que hay sobre el mismo texto y te vas a encontrar con muchas sorpresas. En Génesis 1:27 dice, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Lo creó, hombre y mujer, y les dio su bendición, ir y procrear y gobernar el mundo. El primer elemento, Génesis 1 está dentro de toda la creación. Cuando Dios crea el mundo, cuando separa la luz de las tinieblas, cuando separa las aguas, cuando crea algún tipo de animales, etc. Y finalmente hay una creación que es la de un hombre, la de una mujer, que son a semejanza de él siendo Dios. ¿Qué concluyo yo primero? Que este hombre y esta mujer, al ser semejanza de Dios, son dioses. Porque un Dios no crea sino dioses. Un Dios no crea cosas inferiores a él. Crea cosas semejantes a él. Por lo tanto, estos primeros hombre y mujer, que los crea hombre y mujer, son dioses en grado de gobernar mundos. Porque cuando se habla del mundo, uno se imagina el planeta Tierra. Pero si esto es una creación que va más allá del hombre y la Tierra, estamos hablando de creación de muchos mundos, parecidos a lo mejor a la Tierra, sí o no, pero en donde hay una formación de un ser divino, semejante a Dios, pero que es hombre y es mujer, y pueden procrearse para gobernar este mundo o cualquier mundo. Por lo tanto, estamos hablando no de una creación aquí en la Tierra, sino que una creación en el macro que está destinado a mundos micros, ¿verdad? Para entendernos. Sin embargo, en Génesis 2 dice, habla de cuando el Adán es colocado en uno de los paraísos, o en los paraísos que son terrenos dispuestos para un evento, y resguardado del resto del entorno, pues esos son paraísos, Edenes. Génesis 2, 18 al 21. Luego Dios dijo, no es bueno que el hombre, porque estaba creado ya el Adán, no esté solo, y voy a hacer una ayuda adecuada para él. Ahí dice que formó varias cosas que no le sirvieron mucho, y finalmente entonces Dios hizo caer al hombre en un sueño profundo. Mientras dormía, abrió una de esas costillas y cerró la carne, y de esta hizo una mujer. Y al verla el hombre dijo, esta sí es de mi propia carne y de mis propios huesos. La llamaré mujer, porque Dios la sacó del hombre. Si al inicio creó Dios al hombre y la mujer, ¿por qué cuando el Adán fue colocado en este mundo, en el paraíso, no tenía mujer? Si al inicio dijo que creó hombre y mujer, dijo procurad y gobernad el mundo, y luego pone al hombre y dice, oh, no es bueno que el hombre esté solo. Eso me está diciendo que se trata de dos factores distintos. Uno es una creación celestial, macro, destinada a gobernar los mundos, ¿verdad? Y a procrearse en términos divinos. Otra es cuando es colocado este Adán en un territorio, que es este mundo, este planeta, que está circunscrito una especie de defensa invisible que se llama Edén. Lo que me está diciendo es que este mundo ya estaba hecho y es colocado, pero no es colocado solo, sino una mujer. ¿Dónde quedaron las mujeres creadas al inicio? ¿Por qué tuvo que volver a crear otra mujer porque éste estaba solo? ¿Por qué no la acompañaron? Lo que apareció en Génesis 1 no aparece en Génesis 2. Eso me llama profundamente la atención, ¿verdad? Lo que me lleva a ciertas conclusiones que luego indagaré durante muchos años y finalmente llego a algunas conclusiones. Pero más adelante en Génesis 6 dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, en otros dice bellas, ¿no? Y se unieron a ellas y se casaron con las que quisieron. Por lo tanto, les dejo planteado este tema, las hijas de los hombres, es decir, habían otros hombres distintos a los hijos de Dios.
Y los hijos de Dios vieron que las hijas de estos hombres de aquí eran hermosas o les gustaron y las tomaron. Y no tomaron una, como dijo Dios, sino que tomaron muchas y las que quisieron. Les dejo planteado el tema. Puesto este tema, tomando un texto que para millones de seres humanos en el planeta es un texto sagrado, un dogma indiscutible, pero puesto sobre la visión de la sabiduría y que tú tienes que no solamente adquirir una verdad porque te gusta o porque tú estás de acuerdo, sino porque te tiene que convencer y la tienes que hacer tuya. Cuando yo leo esto, no puedo decir no es mi problema o creo en esto pero no tengo explicación, porque entonces yo estaría faltando a un elemento básico que me dio la creación de Dios, y es la inteligencia, y es el grado de discernir situaciones para comprenderlas y para asumirlas, porque la única manera que los elementos de la creación que están en tu entorno, si te dieron a ti la percepción, la inteligencia, el discernimiento, la capacidad para no solamente entenderlas, sino que además desglosarlas, discernirlas, comprenderla en sus misterios, en algunos casos incluso usarla para luego hacerlas tuyas, porque ese es el propósito original, gobernar el mundo. Y para gobernar yo tengo que administrar, y para administrar tengo que saber, y para saber tengo que indagar, investigar, y no me puedo quedar con verdades dogmáticas, que es la base de las religiones. Las religiones te dicen: no pienses, no disciernas, no uses tu inteligencia, no uses tu capacidad de indagación, no uses tu capacidad espiritual, no uses nada de lo que Dios te ha dado, porque nos tienes a nosotros, créenos a nosotros, ven a la iglesia, yo soy tu pastor y tú eres oveja. Y como tú eres oveja, entonces tú no piensas, yo pienso por ti. El camino espiritual y de sabiduría dice: no, tú eres tu propio agente. Tú tienes capacidad para entender, discernir y llegar a conclusiones. Y esto, lo que a mí me dice, es que yo sí puedo creer que hubo una creación de hombre o mujer divino antes del mundo. Pero luego me deja la tremenda pregunta: ¿qué sucedió con esos hombres y esas mujeres divinas que fueron hechos cuando fueron hechas las creaciones? O la creación de la materia o de los mundos. ¿Por qué desciende un Adán solo y le tienen que hacer una segunda Eva y no desciende inmediatamente un hombre y una mujer como en el original? Y luego, si habían hijas de hombres, que los hijos de Dios, ya se hace una distinción, las hijas de los hombres y los hijos de Dios, que son dos categorías. Por lo tanto, habían Adanes e hijos de Adanes y hombres e hijas de hombres o hijos de hombres. Ahora, ven que las mujeres eran bellas, se unieron a ellas, pero no se unen con el respeto o con la indicación que Dios le da con la ceba. No, iguales los creó para que, etcétera, sino que las toman, dice, y se unieron con todas las que quisieron. Porque ellos eran superiores a ese tipo de creación. Esto me lleva a mí a decir de que hubo un tipo de hombre que fue colocado sobre la tierra y que por muchas connotaciones era superior al hombre que ya existía en la tierra. El hombre que ya existía en la tierra, ¿verdad?, tuvo un desarrollo propio y tenía hijas. Los hijos de los Adanes se unieron a ella y ahí nacieron los hombres. Más adelante, si ustedes buscan ahí mismo, dice: y de ahí nacieron los gigantes. De los hijos de Dios con las mujeres de los hombres nacieron los gigantes y reinaron por muchos siglos, dice. Estamos hablando entonces de toda una etapa en la historia de la humanidad que recién en los últimos 20 años se han comenzado a descubrir. Se han descubierto osamentas de gigantes, se han descubierto construcciones de ciudades que están hechas por gigantes porque son enormes.
y hay una etapa que nosotros no conocemos, y que esto nos está mostrando una realidad que a nosotros nos podría dar muchas explicaciones. Por ejemplo, se dice que la caída de estos Adanes y Evas, que no parecen ser de los originales, ojo, ¿verdad?, fue netamente y solamente un problema de sexualidad. Es decir, la Eva en algún momento le hace comer la manzana, y la manzana se supone que es del árbol del conocimiento y la sabiduría, y posteriormente, pero viene la caída. Pero resulta de que si nosotros vamos a los textos hebreos, incluso a textos mesopotámicos, es decir, árabes, sobre los cuales se basa posteriormente el Zoroastro y también Mahoma, en esos textos se habla de un segundo personaje que se llama Lilith. En algunos casos se considera que esa mujer era Zoar, que era la reina de las mujeres del mundo y que era una especie de hechicera y que tenía la capacidad de convertirse en serpiente. Y sería esta Zoar la que habría tentado al Adán para unirse a ella. Y dice que los hijos de Dios consideraron que las hijas de los hombres eran bellas y unidas y tomaron todas las que quisieron. Un poco nos viene a decir que esto es muy posible que haya sucedido. Y se endosó a la pobre Eva, nacida de la costilla, casi que una mujer de categoría B, ¿verdad? Pero hay otros textos que nos dicen de que qué sucedió con esa Eva. Porque si yo pienso que el Adán era uno solo y la Eva era uno solo, hay un error. ¿Por qué? Porque la categoría de Adán es muchos hombres. Es decir, a nosotros se nos dio escolásticamente una imagen. Hay un Adán, hay una Eva, hay un paraíso, hay una manzana, hay una serpiente. En realidad, eso es una alegoría. ¿Por qué? Porque no es un Adán el que fue colocado. Fueron muchos Adanes. Posiblemente no en un solo lugar del paraíso. Se dice que hasta 3 o 4, ¿verdad? Independientemente de las cantidades que hubo, no era un hombre, sino que muchos Adanes. Y no se hizo una Eva, sino que se hicieron muchas mujeres, las adecuadas para acompañar a esos Adanes. Estamos hablando de una generación. Cuando se habla de Caín, se habla de una generación, un tipo de ser adámico. Cuando se habla de Abel, se habla de otra generación, la generación de los pastores, la generación de los agrarios, etc. Son generaciones. Cuando se habla de Caín mató a Abel, se habla de una guerra entre una estirpe y otra estirpe. Una que era pacífica y que fue acorralada, muerta y asesinada por la más violenta. Por tanto, no estamos hablando de una o dos personas, hablamos de representaciones. Es como decir, la patria fue liberada por O'Higgins. Es una representación. O'Higgins no liberó toda la patria. Pero decimos que es él porque él representa a los miles y miles y miles que lucharon por la liberación de la patria, ¿no? El combate naval de Iquique, el héroe fue Arturo Prat. En realidad hubo muchos héroes, también peruanos, etc. Pero él representa un ícono. Bien. No tenemos que engañarnos entonces cuando se nos dice que una persona representa algo, porque detrás de esa persona hay muchas realidades. Bien. Por lo tanto, este Adán que llegó acá parece ser que no era un Adán que se haya portado muy bien, porque fue colocado en una condición inferior con una mujer B y que fue tentado muy fácilmente para unirse y romper con todo el plan de creación que tenía Dios para este ser. La pregunta es, ¿por qué no vino o no vinieron a la tierra o no somos nosotros herederos de estos dos primeros y sí somos de estos dos segundos? Hay algunos escritos que dicen que las Evas quedaron solas con algunos Adanes leales, mientras que la mayoría de los Adanes se iban con las hijas de los hombres, y que también se unieron y ellas transgredieron. De hecho, en la teología se habla de la caída y la transgresión. Esto es lo que dividió dos pueblos, el cainita y el abelita. Los abelitas también eran caídos, pero eran transgresores, ¿verdad? Mientras que los cainitas eran caídos de frentón. Si nosotros comenzamos a ver la historia en términos de realidades sociales,
de realidades colectivas, vamos a empezar a entender de que las representaciones que se nos presentan en forma muchas veces simbólicas, nosotros tenemos que entenderla como un desarrollo. Ahora, ustedes pueden hacer su propia investigación y tratar de entender esto, pero el punto a lo que yo voy es que estos hechos a mí me explican algunas cosas posteriores. Porque cuando se habla de la caída, yo quiero entender que la caída no es solamente un hecho de que un hombre, un Adán, se juntó con una mujer y fornicaron. Tiene que haber algo mucho más profundo. Aquí hubo una división. Y también explicarme por qué, de dónde venía este hombre que fue colocado acá, que no es el original. La indagación me lleva a otro hecho. Que cuando hubo esta creación primaria, original, también hubo la creación de otros dioses, entre ellos un dios hermoso, ¿verdad?, que se llamaba Luzbel. Este hijo, Dios maravilloso, ¿verdad?, hermano del Verbo, dos dioses maravillosos hechos directamente por el Padre, el Creador. Este Dios se sublevó, pero ¿se sublevó así? ¿Me sublevo? No. Como Dios hizo uso de su divinidad, portador de la luz, porque estamos hablando de una creación de luz. Y lo que él hizo fue descubrir, a través de lo que se llamó un viaje retrógrado, descubrir los orígenes de la creación en la materia oscura. Es decir, hizo un viaje por la luz hasta la materia oscura para descubrir el origen. Luego regresó y, al conocer los secretos de la materia y de cómo manejar la materia oscura, se presenta ante el Creador y le dice: yo puedo ser co-creador contigo, soy más que el otro, es decir, que el Verbo. Y es ahí en donde se genera la contradicción que lleva a que prácticamente la luz expulse a este elemento, y este elemento hace su propia creación en base a la materia y al conocimiento. Podemos creer o no esto. Podemos decir que esto es una representación de una lucha cósmica entre la oscuridad y la luz. Perfectamente. Que esto son cuestiones de orden más bien atómicas. Perfectamente. Pero que tienen algún nivel de conciencia, sí. Porque nosotros queremos imaginar que todo esto es humano. Son personas con cabeza, con manos, con pies que hablan. ¿Por qué no pensar en inteligencias que no necesariamente son humanas? Es decir, nada de esto era humano, sin embargo era inteligente, tenía conciencia y tenía un plan y querían y tenían voluntad. Es difícil entender que una energía tenga voluntad, sepa lo que quiere, sepa dónde va y sepa quién es. Pues bien, podemos entenderlo de esa manera. El hecho es que todos los testimonios de todos los escritos antiguos hebreos, mesopotámicos, estudios cristianos, apologetas griegos, etc., coinciden en que esta rebelión de este Dios que se fue por el lado oscuro y formó su propio cuento, este Dios no se fue solo. Arrastró 3/4 partes de la creación con él. Dice que fue como la cola de un dragón que arrastró 3/4 partes de las estrellas del cielo, dice. Y la mayoría de los Adanes, porque no era uno, muchos, fueron con él y se convirtieron en contra. Es decir, cuando hay una parte donde Dios le dice a uno de los patriarcas o los profetas, le dice: tú eres Israel, el que luchó con Dios. En realidad la traducción correcta es quien luchó contra Dios. Israel es quien luchó contra Dios. Y eso a mí me explica entonces de dónde venía este ser que pusieron en este paraíso aquí en la tierra. Porque posteriormente estos Adanes caídos que se fueron con la fuerza tenebrosa pidieron ser rescatados por la luz nuevamente. Cuando la luz los rescata, ¿qué teníamos? Teníamos Adanes corruptos, que estaban llenos de deseos, tenían todo el elemento oscuro muy desarrollado, el elemento de la luz estaba disminuido en ellos, sin embargo eran creaciones originales, eran de los primeros de estos, que estaban destinados a gobernar mundos.
pero estaban corruptos. ¿La luz lo iba a llevar a su seno? No. Entonces los puso en mundos que ya estaban, los adecuó para ellos, y en estos mundos ya habían creaciones. Y creaciones que podríamos decir no eran creaciones de Dios, eran creaciones posiblemente urdidas por los demonios. Experimentos de creaciones urdidas no por la luz, sino por la oscuridad. Y ese es el motivo que se crea una especie de Edén, que es una especie de masa protectora que impide que las fuerzas que están fuera entren y los que están dentro salgan. Porque había otra creación en estos mundos, es decir, hubo una intervención de parte del reino de la luz sobre estos mundos para depositar ahí a estos Adanes caídos, estos Adanes corruptos, que habían luchado con y que venían llenos de deseos y de rebelión. Pues bien, cuando son colocados acá, entonces están llenos de restricciones. No pueden comer del árbol de la sabiduría, no pueden saber esto, no pueden conocer lo otro, y tienen que seguirse un plan de restauración, un plan de purificación, un plan de limpieza, porque son Adanes con un potencial muy grande, pero corruptos. Y eso me explica entonces por qué fueron colocados en estos Adanes y venían solos y venían sin mujeres. Lo que me está diciendo además que parece que las Evas originales no cayeron. Porque ¿por qué vino solo? Otro me podría decir, no, puede ser que hayan caído y que nunca pidieron rescate. También es posible que muchas Evas que se fueron con la fuerza tenebrosa nunca hayan pedido rescate. O es posible de que gran parte de ellas nunca se haya ido con las tinieblas. Como sea, el hombre llega solo. Ahora, esta historia que puede tener muchas aristas y, por ejemplo, algunas de ellas, si se hizo una mujer artificialmente, a través del gen, porque la costilla, la carne, es una creación genética de la mujer, del hombre, ¿se pudieron haber creado también otros hombres? Porque si es posible una creación de ese tipo, ¿cómo se crearon los hombres que ya estaban acá? Que a lo mejor eran... El Krishna habla de monada. Cuando el Krishna vino, se dirigía a lo que había, dice, era la monada. Y está escrito así, la monada. Por lo tanto, nos topamos que en un momento determinado hubo 3 estirpes de hombres. Estaban los hombres naturales, los que eran de este mundo, de esta tierra, y que posiblemente hayan sido una especie como de monada. Estaban los Adanes, cainitas, que eran los violentos, los malvados, los guerreros, los que mataron o perseguían a los tercera Abelita, que eran también Adanes, pero que en este caso eran Adanes que pretendían reencontrarse con sus orígenes, no ir tan lejos en la desobediencia a Dios y recuperar sus claves internas de Adán para el gran propósito. Porque el gran propósito de todo tipo de Adán, ya sea Abelita o Cainita, en un momento determinado era volver al origen, volver a recuperar esto, el Adán original. Ese era el propósito. Pero los cainitas decidieron quedarse porque les gustó, se vayan a casar con las mujeres que quieran y tomarlas, incluso esclavizar a otros, porque si eran gigantes, si eran grandes y potentes y vivían más de 800 años, obviamente que tenían un dominio y que como habían vivido en el reino oscuro, conocían las artes de la posesión, de la tiranía, del control sobre otros, por tanto tenían todos los elementos para causar dominio, incluso perseguir, matar y condenar a los abelitas, y dominar y esclavizar a los hombres. Y quizás esto nos explique muchísimo de cómo se formaron grandes civilizaciones de reinados que se decían semidioses como los egipcios, los primeros chinos, etc.
Y si las cosas fueron así entonces, ¿qué pasaba con el plan original del Creador? Que los hizo a semejanza. Si ya estos seres, estos cainitas que se juntaron con hombres naturales, mujeres naturales de esta tierra, ya sus hijos no eran tan puros, ¿verdad? ¿Qué pasó? Finalmente con la recuperación del origen. Esta caída aquí en la tierra, que es como la segunda caída, porque la primera fue cuando se fueron con el otro, ¿verdad? Esta segunda caída, porque es una segunda caída, hace que nuevamente todo el plan de hacer volver a los Adanes a su origen se frustrara. Entonces ahí quedamos con un pendiente. Y el pendiente es de que habiendo tres tipos de hombres viviendo en un mismo planeta, de los cuales uno era hijo natural, el otro era un cainita rebelde, más bien demoníaco que celestial, y una velita que intentaba recuperar su calidad celestial. Estando en eso, entonces la ley de vida, cuando hay una parte también, cuando Dios le habla al hombre, dice: yo me retiraré mi espíritu. A la mujer le dice: tú tendrás que parir con dolor, lo que significa que a lo mejor las originales procreaban sin dolor. Y tú tendrás que trabajar para ganarte el pan de tu frente, lo que significa que los dioses no tienen que trabajar para ganarse el pan de su frente porque tienen el poder de gobernar y administrar los mundos creados. Ahí se entiende lo que se dice entonces, ¿verdad? De la condena. Y serán mortales, lo que significa que los primeros originales eran inmortales, no conocían la muerte, ¿verdad? Y tenían una vida que no pasaba por este tiempo. Aquí estamos en una franja de tiempo, en un mundo concreto, en un universo específico, con una condición específica, y todo eso reducía las posibilidades de estos Adanes para recuperar su origen, que es divino. Por lo tanto, se crea el gran tema, que los hombres de esta tierra, siendo prácticamente tres estirpes, distintas todas ellas, no tenían salvación, no tenían capacidad de elevación, ni tenían posibilidad de evolución. Y ese se llama el tiempo de la caída, y en donde el Espíritu de Dios se alejó. Por lo tanto, estábamos sujetos a la muerte. Se dice, estaban sujetos al pecado, porque pecado es cuando hay un pacto con Dios y se transgrede el pacto. Si no hay pacto con Dios, por ejemplo, la fe de cualquier creyente es un pacto con Dios, ¿verdad? Porque yo creo en ti y te pido que, etcétera, créeme a mí, etcétera. Eso crea un pacto. Ese pacto que a través de la fe, en otros casos fue un pacto mucho más fuerte, mucho más abierto, no era simplemente una manifestación, sino que un acuerdo de creación, ¿verdad? Había sido completado, todos los pactos habían sido rotos. Entonces, la ley de vida hacía de que el hombre al ser mortal estaba como esclavo. ¿Dónde iba a parar después que moría? Los abelitas iban al sueño de los santos para esperar el día de la redención. Y no había cielo abierto, no había retorno al origen. Los otros, dice, estaban en la vida, volvían a los abismos, caían en los abismos, volvían con la misma deuda. Por lo tanto, lo que se conoce como reencarnación, pero que se conoce como la rueda, y que en el cristianismo se conoce como la caída a los abismos. El hombre estaba esclavizado, no tenía ninguna posibilidad de un ascenso superior más allá de este mundo. Estaba como encapsulado, estaba caído, no tenía posibilidades de un desarrollo más allá de la carne, del cuerpo, de los huesos y de las posibilidades de este mundo. Y eso explica el sentido de la salvación. Porque si hay salvación es porque hay algo que está perdido, algo que está extraviando, algo que está corrupto, algo que ya no tiene posibilidad de ascenso. ¿Y quién podía ejercer una salvación a este nivel, con este tipo de personajes? Estamos hablando de Adanes, con Evas repartidas, ¿verdad? Con hombres mezclados con Adanes, un mundo que se había caotizado y que estaba completamente dominado por la oscuridad, y que el principado de
el enemigo de Dios, que sería Luzbel, era el que tenía el control sobre la muerte, sobre la vida, sobre todos los extractos de esta vida. Así, en esas condiciones, entonces se entiende la salvación. La salvación no la podía ejecutar un santo, ni un profeta, ni un hombre especial, ni un gran maestro. La tenía que ejercer un Dios. Y no podía ser cualquier Dios, sino que un Dios que conociera la creación, que conociera los Adanes originales, que hubiese combatido y se hubiese enfrentado como luz a la oscuridad y conociera perfectamente cómo trabaja la oscuridad, y responsable de la creación y de los mundos. En Juan, Evangelio de Juan 1, dice: y Él era el Verbo, co-creador de los mundos, y todo fue hecho por Él. El Verbo, el co-creador, el Cristo, este que fue creado junto con su hermano como hijo al inicio primogénito y luego como unigénito porque el otro falló, es la encarnación que tiene que venir a este mundo para ejecutar el plan de salvación. Y esto nos coloca un temazo, porque si es este Dios el que viene a recuperar estos Adanes y estas Evas y a restaurar el plan de Dios en este mundo, es el Verbo, el principal de los Elohim, el mayor de los dioses, el que viene y encarna en un hombre. Es Cristo que encarna en un hombre que se llama Jesús, y que eso requiere un plan previo, es decir, la única Eva original que encarna para traer a este Dios es María, que es la única Eva original que pisa esta tierra y es preparada para engendrar a través de cuando el Espíritu Santo cubre a María y la voluntad del Padre entra en María, porque es el engendro es del Padre, no del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no crea, sino que encubre, ¿verdad? Y nace este hombre llamado Jesús, que es la encarnación de un Dios, el Verbo, el que viene a restaurar este orden, es decir, el plan de salvación. Si no entendemos todo lo que pasó antes, no entendemos por qué viene este Dios y quién es este Dios y en qué consiste la salvación.